Pasó, bueno, aquí el compañero no sé si se lo habré dicho, pero yo fui novia de mi marido, cuando íbamos para aquí para el pueblo viejo. Bueno, estábamos como ahora así, sentados a la puerta de un pueblito que teníamos como esto. Entonces mi madre no estaba, a decirle la verdad, mi madre estaba pidida por el mundo porque no me podía ni mantener, y yo era la mocita de casa, era la que se me quedaba en casa, por eso yo no sé de letras, ¿sabe usted? Cuando una noche había unos paredones como este paredón, y nosotros abajo, y vemos que tiran como un palo así para nosotros, para que lo viéramos, lo escucháramos, y decimos, mira, los motos que vienen a vigilarnos a ver si hacemos algo malo, decíamos así los dos. Pues así nos quedamos, con que, ya usted, si es hoy no se va él para casa, nos acostamos juntos, y entonces no, ni mucho menos, y ya ves que estaba yo sola, pues nada, cogió y se bajó para casa. Vuelve a la siguiente noche otra vez, en el mismo sitio los dos, era así como verano, otra vez, y mi marido salió por el paredón a ver si los pillaba, no vio nada, y yo, esos eran las brujas. Bueno, pues resulta que ya se bajó a casa, y aquella noche, en el tejado que tenía allí el tío Fuleli, cerca de allí de la casa de Agencia, que tú sabrás, donde lindábamos con nosotros, y era de lancha, y se hacía como cuando está un albañil trasteando y pusiendo lancha, madre mía, y ya están ahí otra vez. Pero entonces ya nos tiraron palo, y yo cogí a mi marido y le dije a mi novio, entonces entra para adentro, me daba a mí como miedo quedarme yo solo. Pues nada, estuvimos un rato, pero luego se fue. ¿Sabe usted qué tonto? Que podíamos haber estado juntos y no haber ido para abajo, a su casa. ¿Sabes tú qué boba? Pues se fue cuando viene. Entonces bajaron un chorro de agua en el verano, por así por el Viñal para abajo, que se regala los ahorros que tiene el viudo ahora, Manuel de la María de tía Magdalena. Y en eso sintió venir en la calle abajo como un patrulle, como si viniera una persona andando. Y dice, ya vienen ahí el que se llama, ahora los pillo. Se arrimó él así sobre la pared. Y dice, pues él se arrimó así a la pared, a ver si venían los indebidos que venían. Y se estancó aquella cosa allí y no fue. Entonces ya mi marido ya le dio miedo y tenía cerca la casa de su madre, y su madre subiendo el para afuera, nunca andaba a la puerta, nunca, le dio un portazo a la puerta y se metió para adentro con un miedo terrible, y ya entra diciendo, dispare padre, estaba mi suegra y mi suegro estaba, dispare padre, los tejados de Esteba se han arruinado todo esta noche. Salió mi suegro en ropas menores a ver si era verdad. Maldita la pinta, y los tejados están bien, Pedro. Bueno, o sea que era mentira. Y a mí me pasó, mi madre... Bien tonto fue, pues sí. Como tú dices antes, que no se quedó contigo, porque tú también te quedarías con miedo. Pues claro que me quedaba, claro, pero nada, nos respetaba. Claro, entonces era el respeto. Pues otra vez, ya le digo a usted, y eso era fue de un novio. Como mi madre estaba afuera, como yo le digo, entonces teníamos hojas de maíz en las almohadas y en los colchones, entonces no teníamos lo que tenemos hoy, gracias a Dios. Lana y esas cosas. Y iban, ¿sabe usted? Y me hacían así, me sonajeaban la almohada. Las brujas, esas eran las brujas, ¿no? Sí. Y aquella noche también. Sí. Y cogieron, y bueno, y otra noche vino y tenía yo la cocina en un doble de madera, y yo estaba debajo acostada. Y desde una punta a la otra, ¿ves como cuando se baila un paso doble? Así, para allá y para acá, yo azurullada de miedo en la cama. A la otra noche me tuve que ir para mi suegra acostada. Me tendió la mujer allí en la cocina un jergón de hojas de maíz que tenía, y allí me eché. Y me dice, bribona, no te salgas de casa. Dice, estos son las brujas, no te salgas de casa. Dispone un cuchillo debajo de la cabecera de la cama. Y cuando las vuelvas a sentir, porque tenía escaleras, a usted como esta, de madera, y se oían subir para arriba y para abajo, igual que si fueran una persona. ¿Y cuáles eran las brujas aquí? ¿Quién lo sabe?